Muy buenos días. Mi nombre es Santiago Alexander Sánchez Ramos. El día de hoy estoy realizando una encuesta sobre la violencia contra las mujeres, el conflicto armado y las experiencias de resistencia comunitaria. Es importante aclarar que ustedes como mis entrevistados, que la información obtenida es netamente para usos académicos y de lo contrario no va a ser divulgada con otros fines o en otros medios. De tal manera, procedo a entregarles un consentimiento para tener la autorización de cada uno y poder dar inicio a la entrevista, iniciando así con la compañera Yurani y finalizando con el compañero Andrés. Doy paso a la compañera Yurani. ¿Cómo se recuperó? Pues gracias a Dios ella tomó terapia con ayuda de psicólogos, ella logró salir adelante. ¿Qué se podría hacer para que no se repitan estos hechos? Platicar sobre ellos, dialogar, enseñarle a la gente a defenderse, eh, a no confiar tantos, pues como en gente así como los paramilitares y eso. Pues la comunidad a la final nunca hizo nada para evitar que siguiera sucediendo estas situaciones, puesto de que ellas le tenían más miedo pues a los paramilitares y la guerrilla. Pregunta número 3. ¿Considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? Sí, la verdad sí. Hay muchos padres que todavía siguen criando a sus hijos de manera de que si tiene novia, la novia tiene que pues siempre estar por debajo de él. Que si consiguen una mujer, la mujer tiene que ser sirvienta, no puede trabajar en casos tales. En mi familia, gracias a Dios, no hay ni creencias ni costumbres, puesto de que nuestros padres, madres y familiares pues nos han criado de buena manera o una buena conducta para contra nosotras mismas o de hombres hacia mujeres. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Sí, porque la mayoría de paramilitares, guerrilla o, bueno, el conflicto armado, la guerra y todo esto, la generan los hombres, que en sí ellos tienen como pensamiento de que ellos son los que mandan, las mujeres no tenemos derecho pues como a pensar, a opinar o si al caso a estar al lado de ellos. En el noroccidente de Boyacá no hubo conflictos armados, más que en el occidente de Boyacá sí se presentó conflictos. Segundo, sí conocí a una mujer que tenía 3 hijos cuando pasó lo de la guerra. Ella se trasladó para Chiquinquirá y de ahí empezó a trabajar y salió adelante con sus hijos. Y hoy en día trabaja en una empresa. Gracias a los psicólogos, gracias a tanta gente que le ayudó con el diálogo, ella logró superar eso. Se unió la comunidad, pero no llegaron a ninguna solución. La comunidad aprendió a estar más unidos y a tener un plan para cuando se vuelva a presentar otro conflicto. Tercera, a esta época todavía sí existe el machismo, donde los derechos de las mujeres son vulnerados y claro que esto viene de nuestros antepasados porque pasa el tiempo, pero en algún lugar van a seguir creciendo los hombres machistas. Eh, Buenos días, mi nombre es André Felipe Sánchez y el día de hoy voy a contestar a la entrevista de mi compañero Santiago Alexander Sánchez Ramos, estudiante de psicología de la Universidad UNAP. La primera pregunta que él me hace es, ¿la guerra ha habitado su territorio? ¿Conoce los hechos violentos de su territorio? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué cree que sucedió? ¿Cómo afectó a su familia y a sus amigos? ¿Le afectó a mujeres? ¿Le cambió la vida a alguna de esas mujeres? ¿Por qué? Hablemos al respecto. Bueno, se podría decir que sí, en este sector se vio bastante la tensión entre liberales y conservadores.
En Briceño, específicamente, habían familias que eran de uno u otro partido, y eso ya generaba recelo. No hubo combates grandes todos los días, pero sí amenazas, persecuciones, vecinos que les tocó esconderse o cambiar su partido político para evitar problemas. Algunos líderes locales conservadores armaron grupos de choque para impedir que los liberales tomaran puestos como alcaldías o gobernaciones. Las mujeres lo vivían con miedo, muchas tuvieron que hacerse cargo del hogar cuando los hombres huyeron, otros quedaron echados al monte o fueron encarcelados. También hubo mujeres que sufrieron despojo de tierras o que fueron desplazadas, dejar la vereda, perder sus casas, sus cultivos, cambiar sus vidas porque dejaron de estar tranquilas, de creer que podían decidir o moverse libremente. Bueno, la pregunta número 2. En caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? ¿Cómo lo superó? ¿Qué cree que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? Se organizó la comunidad para evitar repeticiones, sirvió esa iniciativa. ¿Qué aprendieron como comunidad o familia? Bueno, después de esos hechos violentos, algunas mujeres se organizaron en grupos locales, por ejemplo, algunos para reuniones para hablar de paz o buscar apoyo en Tunja o en municipios grandes para que se respete su derecho a volver o que se le reconozca sus tierras. Otras se dedicaron al trabajo agrícola en la zona local, a tejer y a vender lo que sus cultivos agrícolas producían. Esas actividades les dieron un medio de subsistencia cuando ya no podían depender de los hombres que estaban ausentes. En algunas zonas la comunidad se juntó para hacer patrullajes de vigilancia para señalar amenazas, para asegurar que no volvieran los grupos armados. Eso sirvió en cierto grado, disminuyó la violencia local en momentos puntuales. También se aprendió que el silencio no ayuda, que denunciar, que unir familias, que apoyarse unos a otros es una forma de protección. Lo que se aprendió es que la política no es solo la palabra de ciudades, que también las veredas y los pueblos tienen derecho, que se respete su voz, que la educación y la memoria ayudan a que no se repitan los mismos errores. Bueno, la pregunta número 3. Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? ¿En su familia ha identificado, legado, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra la mujer? ¿Encuentra alguna relación entre la historia de la guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Bueno, se podría decir que sí, muchas de esas costumbres machistas estaban muy presentes y lo siguen estando. Se creía que las mujeres debían obedecer, callar, que los hombres eran los que mandaban. Muchas mujeres ni siquiera tenían opinión pública. En la guerra eso se hizo más duro. Ellas cargaban con el hogar, con los hijos, con el miedo, y muchas veces eran las únicas que resistían. Creo que hay una relación entre la historia de la guerra política en Boyacá y la violencia que ejerce contra la mujer hoy. La cultura de imponer por la fuerza de respeto al que tiene poder, sea por tierra, por armas, por influencia política, bueno, etc. Hace que todavía se acepten pequeños actos de violencia, insultos y restricciones como normales. Entonces lo que necesita es educar en igualdad, que las mujeres también tengan puestos de liderazgo, que sean escuchadas y que haya mecanismos de justicia cuando se vulneran sus derechos.